Buenas noches con todos los asistentes. En esta oportunidad del Círculo de Arbitraje con el Estado les da la bienvenida a esta nueva sesión del curso de Arbitraje en Contratación Pública, donde se desarrollará el tema de arbitraje de expropiación, para lo cual contamos con la grata presencia del doctor Richard Basualdo, abogado por la, disculpe, por la Universidad Nacional Federico Villarreal, egresado de la maestría de Derecho Constitucional por la misma Casa de Estudios, con experiencia general en el sector público, habiendo laborado en asesoría legal de la Oficina General de Administración del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, en la Oficina de Logística del Programa Sectorial de Irrigaciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y ejerciendo también la defensa jurídica del Estado en las Procuradurías Públicas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en los temas relacionados a arbitraje. Además, es ex abogado de la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sin más, le cedo la palabra al doctor para que pueda desarrollar su ponencia. Muy buenas noches. Primeramente quisiera agradecer al Círculo de Arbitraje del Estado, del CAE. Bueno, esta noche quiero disertar el tema de arbitraje de expropiación. Si me ayudas con las diapositivas, por favor. ¿Me confirma si se logra ver? Voy a tratar Sí se logra ver. Perfecto. Como primer comentario respecto al arbitraje de expropiación, diríamos que el arbitraje de expropiación es un arbitraje especial. Una naturaleza distinta a la ley de contrataciones, en primer lugar. Tiene su propia regulación
y no es tan comentado como el arbitraje de la ley de contrataciones. Por eso es un punto importante que quisiera tocar acá, referente netamente a una estructura, primero de lo que es expropiación y seguidamente de lo que es arbitraje de expropiación. Siguiente diapositiva, por favor. Si la puedes ampliar, por favor. Gracias. Bueno, el concepto de expropiación, como dice el diccionario de la RAE, tiene que ver naturalmente con una afectación o una enajenación forzosa por causa de utilidad pública, ¿no? Ese es el concepto que define la RAE. Sin embargo, el concepto que en nuestra legislación se toca sería a través de la administración pública se afecta o se expropia de manera forzosa por causas, por dos causas, que lo veremos más adelante, pero es importante incidir en ello. La primera causa sería seguridad nacional y la segunda, necesidad pública. Siguiente, por favor. Bueno, dentro del marco de lo que es el arbitraje de expropiación o la expropiación, también tenemos un marco jurídico regulado que está en la Constitución Política del Perú de 1993, el Decreto Supremo número 15 de 2020 Vivienda, que es el decreto supremo que aprueba el TUO del Decreto Legislativo 1192, que es la ley marco de las expropiaciones de bienes inmuebles, transferencia de inmuebles, de propiedad del Estado, con, con una finalidad para la ejecución de obras de infraestructura. Siguiente, por favor. Como lo comentamos anteriormente, la Constitución Política del Perú, en el artículo 70, capítulo 3 de la propiedad, señala la inviolabilidad del derecho de propiedad y dice, el derecho de propiedad es inviolable, el Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. A nadie puede privarse de su propiedad, sino, ergo, exclusivamente, y vemos acá las causas, causa de seguridad nacional o necesidad pública declarada por ley, y previo pago efectivo de la indemnización justipreciada, que incluye la compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en procedimiento expropiatorio. Como vemos acá, la Constitución ya estableció que sí puede haber una expropiación, pero solamente por dos causas: por seguridad nacional y por necesidad pública. Siguiente, por favor. Como vemos las causas de la expropiación en lo que es seguridad nacional, tendremos lo siguiente. En seguridad nacional no habría ningún cuestionamiento, pues, por ejemplo, se tendría que ver la protección de la sociedad a ejemplo de guerras con países vecinos. En el caso de necesidad pública, básicamente son razones que benefician a toda la comunidad o a un sector de la comunidad. Por ejemplo, nosotros tenemos acá la expropiación, lo que ha sido la expropiación de la línea 1 y 2, que ha beneficiado, y la 2 que está en camino de beneficiar a toda la colectividad de nuestra ciudad. Esas dos causas son las únicas que se regulan y estas dos causas de expropiación tienen que ser declaradas por el Congreso de la República. No, no, no habrá ninguna otra causal diferente
de las expropiaciones. Siguiente, por favor. Ya entrando a lo que es el arbitraje de expropiación, como les comentaba, el decreto supremo 015-2020 vivienda aprueba el texto único ordenado del decreto legislativo 1192. El decreto legislativo 1192 es el que regula el arbitraje de expropiación en un inicio. Claro que cuenta con anteriores normativas, pero lo que está vigente es las modificatorias del decreto legislativo 1192. Y bajo ese ámbito vamos a tratar el arbitraje de expropiación. Es importante acotar, acá es importante acotar que dentro de el tubo del decreto legislativo 1192 se señala normas de carácter necesariamente que tengan que ver con el arbitraje. Por ejemplo, tenemos el artículo 34 del tubo del decreto legislativo 1192 que dispone literalmente, artículo 34, causales de cuestionamiento en la vía arbitral o judicial. Es decir, yo me puedo ir por un arbitraje o por un juicio. ¿Para qué? Ahora vamos a ver. El numeral 34.1 señala, son causales de cuestionamiento en la vía arbitral o judicial únicamente, y eso es importante resaltarlo, señores, porque si llega un recurso o se interpone un recurso de anulación del laudo, donde los árbitros o el tribunal haya resuelto más allá de estas causales, va a ser va a ser cuestionable ese laudo, en pocas palabras. Entonces, nosotros tenemos como causales de cuestionamiento en la vía arbitral únicamente la revisión del valor de tasación del bien inmueble objeto de la expropiación. En el literal B también tenemos la solicitud de expropiación total de inmueble. Eso referente a los casos en los cuales, llámese las entidades, gobiernos regionales, locales, expropian una parte de la expropiación, una parte del inmueble. Sin embargo, no todo el inmueble es afectado con esa expropiación, pero si resultase inútil, el administrado puede solicitar una solicitud de expropiación total del bien inmueble. Siguiente, por favor. También tenemos las duplicidades de partidas a que se refiere el artículo 29 de este decreto, siempre que la controversia no se relacione con la impugnación de actos administrativos. Los arbitrajes iniciados bajo esta causal, es importante señalarlo, se tramitarán entre las partes involucradas en la duplicidad de partidas y solo serán de conocimiento de las entidades. Sujeto activo se llama a la entidad pública. En una etapa inicial, a fin de verificar el cumplimiento de la regla de procedencia prevista en el último párrafo del artículo 35 de este decreto legislativo. Como vemos acá dentro de lo que es un arbitraje de expropiación, hay tres causales: la revisión del valor de tasación, la solicitud por la expropiación total y las duplicidades de partida. No hay otro ámbito que pueda ir el tribunal a revisar o a pronunciarse sobre ello. Únicamente son las tres causales. Siguiente, por favor. Es importante también que tengamos en cuenta el Reglamento Nacional de Tasaciones.
Y es importante este reglamento porque tiene un objeto, establecer los criterios, métodos, procedimientos técnicos normativos con la finalidad de una tasación de bienes muebles, inmuebles o intangibles. Muchas veces las personas o los profesionales no se ciñen al Reglamento Nacional de Tasaciones cuando presentan un arbitraje y dicen, mi terreno vale tanto, pero, pero no documentan según el Reglamento Nacional de Tasaciones. Por lo tanto, es importante que los peritos, los profesionales, adecúen también al Reglamento Nacional de Tasaciones. Como vemos, el arbitraje de expropiación, como le dije en un inicio, tiene una arista diferente, es tanto normativo como técnico. Tiene que ir alineado de la mano. Es importante por eso que los profesionales que realicen las tasaciones tengan en cuenta el Reglamento Nacional de Tasaciones. Siguiente, por favor. Bueno, como ya vimos, una de las causales que puede verse en el arbitraje es la revisión del valor de tasación. ¿Y dónde encontramos el valor de tasación? Exactamente en el artículo 13 del texto único ordenado del decreto legislativo 1192. El artículo 13 fija el valor de tasación y considera dos valores, el valor comercial del inmueble y el perjuicio económico. No hay más. No hay un valor especial que se le puede agregar porque esto ya está fijado por el valor de tasación que está en el texto único ordenado del decreto legislativo 1192. Siguiente, por favor. ¿Y qué comprende el valor del inmueble? El valor del inmueble va a comprender el valor del terreno. Si hay construcciones, el valor de las edificaciones, que también sumarán al valor comercial. Y si tienen plantaciones, también suma. Es decir, el valor del inmueble incluye el valor de terreno, de edificaciones, de plantaciones. Bueno, también es importante acotar algo puntual en esto. Los valores de tasación son fotografías del momento. Es decir, en el tiempo y espacio que se le expropió, que se le tasó, ese es el valor de precio. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que solamente dentro de un arbitraje de expropiación son esos valores los que van a contener. También es importante acotar que en ningún caso la tasación comprende el valor de mejoras de cultivos o elementos que existen en el inmueble realizados con posterioridad a la fecha de la inspección ocular. Es importante acá resaltar el tema de inspección ocular. Cuando cualquier entidad o solicita a la Dirección de Construcción que se realice una tasación, porque la Dirección de Construcción es la encargada de realizar las tasaciones, cuando realiza la fecha de la inspección ocular, ahí en el informe técnico va a salir fecha de inspección ocular. Por eso que decimos que en esa fecha de inspección ocular son fotografías del momento. Es decir, por ejemplo, si es un terreno agrícola, en ese momento existía o no existía plantaciones, ¿no?
No es que hacia futuro, yo siempre, no, en ese momento. Por eso que la ley es bien clara y dice, en ningún caso la tasación comprende los valores, mejoras, cultivos o elementos que sirven con posterioridad a la fecha de la inspección ocular. Eso es importante resaltarlo porque algunos demandantes y algunos demandados no lo observan. También es importante señalar en esto del valor inmueble que solo se reconocen las mejoras realizadas y acreditadas de manera previa a la fecha de la inspección ocular realizada por un perito tasador. Es, vuelvo a reiterar, y esto es importante que lo tomen en cuenta también, porque a veces un perito de oficio, ¿no? Toma en cuenta la inspección ocular, pero del momento en el que él va y no de la fecha en que se realizó la inspección ocular del informe de tasación oficial. Siguiente, por favor. En cuanto al valor de perjuicio económico, como vemos el artículo 13 del tubo del decreto legislativo 1192, ha establecido tanto el valor comercial y el valor de perjuicio económico. ¿Y qué comprende el valor de perjuicio económico? Básicamente, el artículo 13 señala taxativamente que comprende únicamente el lucro cesante y el daño emergente, siempre que se encuentren acreditados, siempre que se encuentren acreditados. Es decir, yo no puedo decir que tenía un negocio, ¿no? He dejado de percibir y nunca he generado renta, nunca he declarado renta a la SUNAT, ¿no? ¿Cómo se documenta? ¿Cómo se acredita? ¿No? Es importante también que tengan en cuenta este, este acápite que señala que solamente se va a reconocer siempre y cuando se encuentren acreditados o cuenten con un informe debidamente sustentado por parte del sujeto activo. Y acá también hay una antigencia. No procede ninguna indemnización de carácter extrapatrimonial. Es decir, daño moral, no procede. Acá netamente es arbitraje de expropiación, ya lo regula la Constitución y lo desarrolla más explícitamente el tubo del decreto legislativo 1192. Es decir, solamente en el valor económico vamos a tener en cuenta dos elementos, el lucro cesante y el daño emergente. Siguiente, por favor. Eh, es importante señalar también que el Reglamento Nacional de Tasaciones, que se debe tomar en cuenta, define qué es un perito tasador. El perito tasador es un profesional colegiado hábil que cuenta con calificaciones, capacitaciones acreditadas y experiencia en tasaciones. En tasaciones. Sin embargo, algunos demandantes, por la premura, no se fijan en la experiencia en tasaciones. Y es por eso que quizás el perito comete, vamos a decir, no sé si un error, pero no tiene esa especialidad en las tasaciones. Entonces, que resulte de manera, el perito debe ser objetivo e imparcial, tanto en la ley de contrataciones o en de expropiaciones, el perito debe mantener su objetividad y su imparcialidad. Más aún si se trata de la tasación de un bien con inscripción vigente en el registro de peritos adscritos al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Referente a la tasación, podemos decir, la tasación es el procedimiento a través del cual el perito tasador o el perito de vivienda inspecciona, estudia, analiza las cualidades y características de un bien determinado, fecha para fijar su valor razonable, es decir, su valor comercial, de acuerdo a las normas del presente reglamento. Es importante señalar eso. Muchos peritos toman en cuenta otros, otros métodos y no toman en cuenta el Reglamento Nacional de Tasaciones. Por eso que muchos tribunales lo adecúan mediante un perito de oficio que se rija al Reglamento Nacional de Tasaciones. Siguiente, por favor. Ahora, en la determinación de los valores comerciales del mercado, es importante tener en cuenta, y esto no lo toman en cuenta tantos demandantes como demandados, los valores comerciales del mercado. Son obtenidos en la zona en la que se ubica el predio a tasar, identificando por lo menos 3 muestras, similares u homologadas. Es decir, acá nos está determinando que debe ser en la zona en que se ubica el predio. Por ejemplo, tenemos acá nomás la Costa Verde, varios distritos, pero no en un distrito vale lo mismo que en el otro distrito. Por eso es importante que se ubique el precio en la zona en que se ubica el predio. No puedo comparar el precio de Chorrillos con Miraflores, ¿no? Eso es un claro ejemplo. Otra de las características que sirve para la determinación del valor comercial corresponde que las muestras deben ser referidas a zonificación, extensión u otros aspectos. También de existir muestras que cuenten con edificaciones, se fija el valor de terreno descontando el valor de las edificaciones. Es decir, el Reglamento Nacional de Tasaciones da métodos directos y métodos indirectos. Además, señala que en todos los supuestos se aplican los factores de homologación a las muestras comparables que el perito estime. Es decir, el perito va a homologar, pero la homologación también es un criterio que tiene profesional. Por eso hay que tomar en cuenta que el perito debe tener la especialidad de la tasación. Siguiente, por favor. Por ejemplo, acá también, en la determinación comercial de terreno rústico, para determinar el valor comercial del terreno rústico, se realiza un análisis de mercado inmobiliario y se efectúa una comparación de muestras con el terreno rústico a tasar. Es decir, van a tomar en cuenta la ubicación, el entorno, la extensión, la clasificación de tierras, la topografía y la pendiente. Puede ser que un terreno sea plano y valga más y el siguiente terreno tenga una pendiente pronunciada. Si bien están en la misma zona, pero no valen lo mismo. Llámese por la geografía que ocupa ese terreno. Muchos casos se han presentado y se ha cuestionado por qué mi terreno vale menos. Y justamente porque tiene una topografía y una pendiente diferente al terreno del lado. Siguiente, por favor.
Después, referente a lo que es el perjuicio económico, como ya señalamos, solamente la ley o el tubo dispone el daño emergente y el lucro cesante. El Reglamento Nacional de Tasaciones, en su artículo 174, señala daño emergente y considera como daño emergente a la disminución del patrimonio del sujeto activo como consecuencia de la adquisición. Es decir, si sufre una real disminución del patrimonio del sujeto pasivo, habrá un daño emergente. Sin embargo, si no cumple con esa característica de la disminución, no habrá daño emergente. Muchas veces los demandantes reclaman daño emergente, sin embargo, no lo acreditan y no lo sustentan. Solamente lo parafrasean diciendo, tengo daño, pero a lo largo del proceso arbitral no lo prueban. Es importante tener en cuenta que tanto el daño emergente y el lucro cesante, como ya lo hemos señalado, deben estar debidamente acreditados. Siguiente, por favor. En cuanto al valor del lucro cesante, el Reglamento Nacional de Tasaciones, creo que la mayoría de la doctrina también, señala que el lucro cesante es la ganancia dejada de percibir por el sujeto pasivo, es decir, el afectado con la expropiación. En ese sentido, se tiene que acreditar la ganancia dejada de percibir. Por eso que hemos señalado que siempre los demandantes deberían acreditar que sí generaron renta, que sí, por ejemplo, esa casa, vamos a decir, está arrendada a una empresa grande, llámese, por ejemplo, Telefónica, entre otras empresas, ¿no? Claro, sí. Y que se pagó un impuesto de renta al Estado. Con eso, ¿con qué? Con lo que yo acredito que sí, son unas que el Estado me está afectando y por lo tanto son ganancias dejadas de percibir. Entonces, acredito y como está acreditado, cualquier tribunal te lo va a reconocer. La estimación de lucro cesante es por un periodo. Eso es importante también porque hay casos que demandantes señalan, voy a recuperar la actividad de acá a 100 años, ¿no? Y no necesariamente es así. Eh, por eso que mediante los peritos de oficio, los tribunales, de, los peritos de oficio imparciales y objetivos demuestran que quizás no haya un perjuicio económico y que la entidad ha respetado el Reglamento Nacional de Tasaciones y lo que ha tasado es a la fecha de la inspección ocular donde no había un perjuicio económico. Siguiente, por favor. Otro tema importante es la solicitud de expropiación total del terreno, llámese la desvalorización. Es decir, por ejemplo, tenemos acá una diapositiva en la cual es importante señalar, como vemos el color celeste, es el área expropiada. El área de terreno es una hectárea de 10.000 metros cuadrados. Se le ha expropiado 9.900 metros y el área no expropiada son 100 metros. En esos 100 metros, si se dedicaba a una actividad agrícola, pues no va a ser de utilidad para el demandante. Sin embargo,
Si esa área no es expropiada, era un terreno de riesgo, todo no se explotaba, va a seguir siendo de utilidad para el propietario. Entonces, tenemos las dos caras de la moneda entre una solicitud de expropiación total. Si yo soy demandante y cultivo algo, eh, en 100 metros, obviamente que no voy a cultivar lo mismo que cultivaba en 10.000 metros cuadrados, o sea, en una hectárea. No voy a producir lo mismo. Entonces, solicito la expropiación total, porque para mí, para mi finalidad, para mi utilidad, esa área de expropiación me es inútil. Mi terreno ha sufrido una desvalorización. Esos 100 metros no me suman a mi patrimonio. Al contrario, me generan una pérdida. Por lo tanto, el administrado lo que puede solicitar es una solicitud de expropiación total. Siguiente, por favor. En el segundo ejemplo, por ejemplo, acá una solicitud de solicita el administrado una solicitud de expropiación total del terreno. Pero como vemos, el área expropiada es menor al área no expropiada. Y en el que sí puedas tener una utilidad, por ejemplo, cultivar hortalizas, y en el área no expropiada, sí, tiene la misma utilidad de del, del cultivo de las hortalizas. ¿Por qué? Porque, como vemos en los gráficos, tiene una gran área para, para sembrar, que es más de la mitad, por ejemplo, 5.000, 6.000 o 7.000 metros, ¿no? Versus 2.000 o 2.500 metros, sí puede sembrar. El ejemplo anterior era caso contrario, ¿no? El Estado se había agarrado 9.900 metros y le había dejado una franja de 100 metros. Acá no, acá es al inverso. El área expropiada versus el área no expropiada es mayor y el área no expropiada tiene una utilidad para cultivos. Es un ejemplo. Siguiente, por favor. Es importante también, ya que tocamos las solicitudes de expropiación total en el arbitraje de expropiación, eh, en relación a solicitudes de áreas adicionales. A ver, como vimos los gráficos anteriores, era área expropiada, área no expropiada. Pero ¿qué pasa si me han expropiado 3.000 metros? Mi terreno es de 10.000, pero yo quiero que me expropien 1.000 metros más, 1.000 metros más, que sería 4.000, y yo me quedaría con 6.000. Algunos, algunos demandantes lo solicitan. Sin embargo, en esa relación de la solicitud de áreas adicionales, pero no son solicitudes de área de expropiación total, el tribunal no se encuentra facultado. Recuerden, señores, que solamente hay causales únicamente, la revisión del valor de tasación y la solicitud de expropiación total. Áreas adicionales no está facultado un tribunal arbitral. Siguiente, por favor. Un caso práctico, por ejemplo, tenemos que se revise el valor de tasación comercial. Este es un terreno de Arequipa de 116.000 metros, en el cual se considera un área de 568.07 y se incluye una afectación de derecho de vía que es mayor a la considerada por el sujeto activo, 200.86. Es decir,
nosotros solamente, o la entidad solamente, expropió 200 metros. Sin embargo, el afectado quiere que le expropien 566. Sin embargo, su terreno es mayor. Eso se analizó, se cuestionó y le declararon fundada su demanda arbitral. Pero, ¿qué dijo el Poder Judicial? Siguiente, por favor. Esto es importante señalarlo porque esto es lo que señala el tribunal. En el presente caso, el espacio que no constituiría el derecho de vía, aspectos obligatorios de la ley marco de expropiación, hace que este espacio no pueda ser utilizado por el sujeto pasivo, lo que en la práctica constituye también una disminución adicional a la propiedad original. Esa es la justificación para que el tribunal declare fundada una pretensión del cual no está capacitada. Siguiente, por favor. ¿Y qué señaló el Poder Judicial a través del expediente 442-2018, 01816 CP 0001? En su 11º considerando, señaló así textualmente: la conclusión antes expuesta justifica que el recurso de anulación deba ser estimado con la consecuencia de declaración de nulidad del laudo, pues como ya se indicó el numeral 34.1 del decreto legislativo 1192, únicamente reconoce como posibilidad de acudir a la vía arbitral o judicial la revisión de tasación del bien inmueble objeto de expropiación. Solicitar la expropiación total del inmueble, o en caso exista una duplicidad. Siguiente, por favor. Entonces, un pedido de reconocimiento de la mayor área expropiada e indemnización justipreciada que comprenda la mayor área expropiada se configura como una materia no arbitrable, lo que justifica amparar el recurso de anulación. Es decir, que existe jurisprudencia respecto a las causales que únicamente puede ver el tribunal arbitral. El tribunal arbitral no puede irse más allá. Si bien el arbitraje de expropiación por su naturaleza es un arbitraje especial y por eso se ha regulado sobre 3 causales. No, no es un arbitraje comercial, entendámoslo así, que tú puedes solicitar varios pedidos. Acá hay restricciones por normas jurídicas, normas procesales. Siguiente, por favor. Es importante también, el anterior, por favor. Es importante también tener en cuenta, señores, que referente al arbitraje de expropiación, el sujeto pasivo tiene un plazo para presentar su demanda, si no su derecho caduca. Es importante tenerlo en cuenta también, señores. Muchas veces las personas por desconocimiento se esperan un tiempo prudencial, a veces años, ¿no? Y presentan su pedido cuando ya su derecho ha caducado. En ese sentido, también hay que tomar en cuenta, tanto para una parte como para la otra parte. El demandante puede solicitar su pedido, pero el demandado tiene que observar esos pedidos, si cumplen o su derecho ha caducado.
Otra situación, es importante también señalar que cuando se realiza el pago de la tasación, ya no puede haber arbitraje, ya no, ya no se justifica un arbitraje, porque con el pago, el afectado está consintiendo el informe técnico del valor de tasación. Es importante también señalar que una vez emitido el laudo, también se puede acudir a recurso de anulación del laudo y, como dice el artículo 35, que el laudo se encuentre consentido. Si el laudo no se encuentra consentido, no se podrá efectuar el pago. En ese sentido. Otra arista importante respecto al arbitraje de expropiación es referente al tema de los peritos. Los peritos tienen que ser profesionales capacitados y especializados en temas de tasación. Por ejemplo, si vamos a cuestionar una tasación de un terreno agrícola, debe ser un perito ingeniero agrícola. Si vamos a cuestionar una tasación de una fábrica, debe ser un perito ingeniero civil o economista. ¿Por qué? Porque va a tener dos aristas, tanto el valor económico del terreno como el perjuicio económico. Valor comercial con el perjuicio económico. Entonces es importante, tanto para alimentar a los tribunales, a las partes y sustentar o defender la posición de cada uno, es importante tener en cuenta todas estas aristas. Finalmente, el arbitraje de expropiación también vamos a decir que referente a los honorarios arbitrales, ¿no? No se ha regulado, no existe una regulación vigente. La regulación vigente que está eh, en su, vamos a decir que todos están en su vigencia. ¿Aló, me escuchan? Ya. Que todos están en, vamos a decir que los honorarios que están vigentes es del año 2009 y hasta la fecha es el único que está vigente. Es el único que se debe respetar tanto demandante, demandado y tribunal arbitral. Inclusive los centros arbitrales, porque vamos a decir, como es un arbitraje especial, se regula también los honorarios, especialmente no por la tarifa de centros, sino por un decreto que lo, que lo declaró el año 2009. Bueno, eso sería todo con respecto al arbitraje de expropiación. Gracias. Muchas gracias, doctor. A ver, voy a dejar de compartir para poder ver las preguntas. Mm. Ya dejé de compartir. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Estoy seguro que ha sido muy provechosa para los asistentes. Por mi parte ha sido, y por parte de CAE nos ha parecido muy interesante y muy productiva. Por lo pronto veo que no hay preguntas en el chat, por lo que se le estaría brindando unos 5 minutos adicionales para que pueda brindar sus conclusiones finales antes de concluir con la sesión de hoy. Gracias. Bueno, como conclusiones finales, es importante tener en cuenta que tanto los demandantes como los demandados, llámese sujeto activo que vienen a ser las entidades públicas y los sujetos pasivos que vienen a ser los
afectados en este caso tienen que sustentar sus posiciones. Necesariamente, acá como es un arbitraje técnico jurídico, es importante que las partes sustenten sus posiciones documentariamente, porque básicamente uno podría decir, me está afectando en mi derecho porque mi terreno es agrícola. Sin embargo, de los hechos, y ahora que la tecnología nos ayuda a través del Google Earth, por ejemplo, se puede verificar en tiempo real esa fecha, si fue o no el terreno agrícola, si hubo siembra, no hubo siembra. Esos son datos importantes y son métodos que la tecnología nos permite. Es importante tanto para la parte del demandante como para la parte del demandado, para sustentar mejor sus posiciones. Otro tema importante y una conclusión es referente a los peritos. Los peritos tienen que ser profesionales, objetivos, imparciales. A veces los peritos, vamos a decir, se apasionan mucho del caso y pierden su objetividad, ¿no? Es necesario resaltar que los peritos van a, van a, van a hacer su trabajo de manera imparcial y objetiva. Porque si no lo hacen de manera parcial y objetiva, también va a irse a un recurso de anulación del laudo, pues el tribunal se va a apoyar en la pericia, pero la pericia, si pierde objetividad, no tiene sustento, ni está concordado con el Reglamento Nacional de Tasaciones, mucho peor. Como ya vimos, hay tribunales que se exceden mucho más allá de las causales. Y como vimos, el Poder Judicial ya tiene jurisprudencia respecto a ello. Por eso que tanto demandantes como demandados tienen que enmarcarse dentro de lo que dice el tubo del decreto legislativo 1192. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Veo en el chat, hay una pregunta reciente que indica, ¿podemos irnos a tribunales arbitrales internacionales? ¿Podemos irnos a tribunales internacionales? Arbitrales, tribunales arbitrales internacionales. Básicamente, la ley lo que dice que es un arbitraje nacional, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias, Nacional y doctor. derecho. Gracias. Muchas gracias, doctor. Sin más, estaríamos concluyendo con esta sesión, agradeciendo la asistencia de todos los asistentes y también la presencia del doctor Richard Basualdo y por su excelente ponencia. Estaríamos encontrando para una próxima sesión el próximo miércoles. Muchas gracias. Buenas noches.